Dios te bendiga, hermano. Señor te bendiga. Estamos en la semana 78 de esta serie de cómo le hizo el Señor, y hoy le quiero dar infinitas gracias porque en su bondad Él nos habla. En su benevolencia y en su paciencia el Señor nos sigue hablando, y el que Él nos hable, hermano, también es un acto de gracia. Él lo hace porque Él quiere. Nos habla a través de los hermanos. Cuando alguien viene y te dice: hermano, tengo algo de parte de Dios para ti, y el hermano viene y te bendice y te edifica, hermano. Esa es la voz de Dios. Nos habla, obvio, a través de su palabra. Cuando oramos, Él nos habla. En sueños, hermano. Pero Él viene por misericordia a nuestras vidas y escuchamos esa voz tierna, pero poderosa, mostrándonos su voluntad, que es lo que Él quiere que hagamos. Hermano, todo el Señor lo da y lo hace por misericordia. E incluso la autoridad espiritual, la autoridad divina, el Señor la da, es una dádiva que viene del cielo. Pero este asunto de la autoridad divina que te voy a hablar hoy tiene sus condiciones. Quiero que estés muy atento a lo que el Señor nos quiere decir. ¿Cómo lo hizo el Señor? Le dio autoridad a Pedro, primera parte. Abre tu Biblia, Mateo 16, del 18 al 20. Mateo capítulo 16, del 18 al 20. Mira lo que dice la Escritura. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Hasta ahí, hermano. Hasta ahí. Nosotros, a pesar de ser cristianos y de conocer un poco el mundo espiritual, no nos podemos hacer los espirituales. Estamos llenos de faltas. El Señor lo que da, te lo acabo de decir, lo da por gracia, por misericordia. Nada hay en nosotros, no hay ningún mérito. Te lo digo porque hace unos días yo estaba afligido, precisamente porque me tocaba ministrar acerca de la autoridad. Y como siempre voy y le digo: Señor, ¿qué le digo a tu pueblo? Esto se ha predicado tantas veces, que tú le diste autoridad a Pedro, pero ¿qué más? Y así me acosté, hermano, muy afligido, muy necesitado de escuchar al Señor, de que Él me enseñara a escuchar su voz. Y por eso digo que no debemos hacernos espirituales, porque el Señor me habló cuando estaba yo dormido, ni siquiera cuando estaba yo orando. Es mérito de Él. Yo escuché una frase del Señor, hermano, que sí me impactó. El Señor me dijo: donde vayas yo voy, y donde yo estoy tú eres. Y como estaba yo muy cansado, le dije: ¿cómo, Señor? Y me lo volvió a decir, hermano: donde vayas yo voy, donde yo estoy tú eres. Y yo decía: que no se me olvide, que no se me olvide. Hermano, y cuando desperté, esa frase estaba bien grabada en lo íntimo de mi corazón. Le agradezco a Dios porque Él nos habla. Y yo entendí, hermano, que Él me estaba dando el final de lo que Él quería que yo predicara, pero había que caminar por ese camino, mi hermano, hasta llegar a entender esa frase que el Señor me dio. Siempre el Señor tan hermoso, ¿verdad? Y tan paciente con nosotros. Por esa razón estaremos 3 semanas hablando acerca de la autoridad que Dios le dio a Pedro, que es como decir la autoridad que Dios nos dio a nosotros. Vamos a hablar de principios espirituales inherentes a este tema, hermano, y es algo muy importante para tu vida porque representa el mover de Dios en ti. Tienes que unirlo todo, juntar todo, hermano. No te puedes quedar con una sola parte. Y yo acabo de leer aquí que el Señor le dijo a Pedro que le iba a dar autoridad. Y se la dio, hermano. Le dio lo que el Señor tiene: poder y autoridad. Son dos cosas, mi hermano. La autoridad es implícita a la esencia de Dios, y el poder tiene que ver con sus actos. La autoridad con lo que Dios es, y el poder con lo que el Señor hace. Y existe una congruencia maravillosa, hermano, con lo que el Señor es y lo que el Señor hace. La pregunta es si nosotros, como cristianos, somos congruentes en nuestra vida. Es decir, que si yo me cuelgo un título de cristiano, mis actos avalan ese título. Una cosa es lo que yo digo, y tal vez otra sea
lo que yo hago. Pero en el Señor no, en Él existe una congruencia total. Esa autoridad que Dios le dio a Pedro, no la dio a nosotros, es la misma, no es de segunda categoría, hermano. Pero me gusta decir que no creemos lo que la Escritura dice. La palabra de Dios dice que el Señor no es hombre para que mienta. Él no se va a arrepentir del bien que ha pensado hacernos. No se va a arrepentir, hermano. Y lo que Él dice es justamente así. Ahora la pregunta es, ¿cómo hago yo? ¿Qué necesito hacer para manifestar esa autoridad que la Biblia dice que el Señor ya me ha dado? Leímos aquí, hermano, que el Señor le dijo, Pedro, tú eres piedra. Pero resulta que cuando el Señor le dice esto a Pedro, Pedro no era una piedra, era una caña sacudida por el viento, como el Señor ve el final desde el principio. Pero yo no sé lo que le haya causado a Pedro esta expresión de parte de Jesús. Yo no sé qué te causaría a ti, que el Señor viniera y te dijera, tú eres fuerte, tú eres piedra. ¿Qué te causaría, hermano? A lo mejor empezamos a malentender el mensaje de Dios. Empezamos a creer que somos algo y nada somos. El Señor puede venir y decirte, yo tengo planes contigo, pero hasta ahí no hemos logrado nada, hermano, aunque Él tenga planes contigo. Entonces quiero explicar esta parte de la Escritura que se ha malentendido, hermano, y las religiones se han apropiado de estos versículos. Ve el escenario. Está el Señor Jesús dándole una revelación a Pedro de que Él era el Mesías. Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces el Señor le dice, Pedro, tú eres piedra. Lo señala así, Pedro, tú eres piedra. Y sobre esta piedra yo edificaré mi iglesia. Lo que pasa es que en la Biblia no hay una mano que señale a Jesús. Pero nuestro fundamento es Cristo, no es Pedro, aunque Pedro haya sido considerado para el servicio. El Señor dijo, tú eres piedra, pero la autoridad está fundamentada en mí porque yo soy la roca. Yo soy la roca de salvación, yo soy la piedra que es tropezadero para muchos, yo soy la piedra angular. ¿Me estoy explicando? Así es que el Señor Jesús tiene toda la autoridad y nosotros no podemos ir en contra de esa autoridad porque sería peor que ir en contra de su poder. Déjame te explico, hermano. Satanás se rebeló contra la autoridad de Dios. Él quiso ser más que Dios. Satanás sabía que él nunca podría tener más poder que Dios, pero quiso usurpar su autoridad, hermano. Por eso él dijo, subiré más arriba de todos los cielos y me sentaré en el trono. ¿En qué trono? ¿En el trono de poder? No, en el trono de autoridad. Yo por eso ahora entiendo más lo que el Señor me dijo hace 1 año y medio. Cuando Él me dijo que teníamos simiente de Luzbel. Yo ahora lo entiendo mucho más, hermano. ¿Por qué tenemos simiente de Luzbel? Porque desobedecemos las autoridades humanas que Dios ha instituido aquí en la tierra y que los ha investido con autoridad divina. Cuando vamos y ofendemos a un hermano o una hermana que tiene autoridad del cielo, esa es la simiente de Luzbel que nosotros tenemos. Queremos usurpar una autoridad. Mi hermano, esto es un asunto muy complicado. Por eso tenemos que cambiar de simiente y dejar de ser Jacob para ser Israel. Un cambio de esencia, hermano, para que la autoridad de Dios se manifieste en nuestras vidas. Pero como nos dejamos llevar por lo que nuestros ojos físicos ven, cuando vemos que alguien que ha sido investido de autoridad de lo alto falla, nosotros lo tomamos como una ocasión para nuestro favor. Déjame y te sigo explicando. Moisés falló, hermano. Dice la Biblia que se casó con una mujer cusita. ¿Y qué hicieron sus hermanos? ¿Qué hizo María y Aarón? Inmediatamente lo enjuiciaron. Ellos pensaban que tenían un argumento en contra de Moisés. Entonces el Señor los cita al tabernáculo de reunión, hermano. Y ellos van corriendo, ellos van apresurados porque pensaban que el Señor los iba a hablar. ¿Me estás entendiendo? Pero no llevaban un argumento, llevaban pecado delante de Dios, hermano. ¿Por qué dice la Escritura que ellos fueron presurosos al tabernáculo de reunión? Porque a veces tenemos actitudes muy ligeras y muy rápidas. A veces hablamos demasiado rápido en contra de aquellos que el Señor ha llamado al servicio. Si alguien que ha sido levantado por Dios se equivoca, deja que Dios trate con él en sus fallos. Pero no tú quién eres. Y cuando nosotros empezamos a ver los fallos de los demás, la autoridad que Dios nos ha dado nunca se va a manifestar.
Coré es un ejemplo clásico, hermano. Él y su séquito fueron en contra del hombre de Dios. Otra vez, en contra de Moisés. Pero yo quiero que notes algo, mi hermano. Ellos se reunieron porque pensaban que tenían la razón. Porque efectivamente no habían entrado a la tierra donde fluía la leche y la miel. Ellos querían un beneficio para el pueblo. Si tú lees con cuidado la Biblia, verás que Coré nunca quiso matar a Moisés. Pero pensaba que tenía un argumento, mi hermano, y entonces van con Moisés. Y mira la actitud de este hombre, dice la escritura que él puso su rostro en el suelo. Él no les gritó, no se enojó, él no argumentó, pero les dijo, mañana se va a ver quién es quién. Hermano, ¿por qué Moisés les dice mañana? Mañana el Señor decidirá quién es de él, porque les estaba dando toda una noche para que se arrepintieran de su pecado. Y resulta que esta gente no se arrepintió. Realmente en el corazón de Coré, a pesar que fue una rebeldía, no quiso atentar contra la vida de Moisés, pero él encontró su propia muerte. ¿Me entiende lo que estoy diciendo, hermano? Lo que es alguien que ha sido embestido por la autoridad divina. Si tú sabes que tienes autoridad de Dios, no tienes que pelear con nadie, hermano. No tienes que tratar de defenderte. Hay alguien que te defiende. Aquel que te llamó, aquel que te levantó, pelea por ti, te cobija y te respalda. Pero si no tienes autoridad del cielo, mi hermano, aunque pelees y aunque grites, la gente no es tonta, la gente no va a creer si nosotros no tenemos una unción de lo alto. Es muy loable la actitud de Moisés cuando se rebelaron sus propios hermanos contra él y cuando se rebeló Coré. Hermano, ¿por qué Moisés podía hacer eso? Tener 250 personas reclamándole enfrente, más Coré y sus dos amigos. ¿Por qué ese hombre pudo postrarse en el suelo y no argumentar? Porque él había sido trabajado aparte en el desierto. Con la enseñanza de Dios, Moisés sabía la postura que él tenía delante de Dios y la postura que él tenía delante de los hombres. Mi hermano, es muy importante reconocer la autoridad de Dios en sus siervos si queremos que esa autoridad se manifieste en nuestras vidas. Pero Moisés no era así, él no nació así. La Biblia enseña que él era un cobarde y era un timorato, hermano. Porque cuando quiso defender a uno de sus compatriotas de su mismo linaje en contra de un egipcio, dice la escritura que lo mató, hermano, y que tuvo temor y huyó al desierto. Moisés era un cobarde. Pero en el desierto fue trabajado cuando la autoridad de Dios vino sobre él. Y cuando él tenía el respaldo de Dios, hermano, él hizo algo impresionante. Él ya no fue en contra de un egipcio. Él fue en contra del principal de todos los egipcios. En contra de Faraón. Hermano, cuando digo principal me refiero al príncipe de Egipto. Y cuando digo Egipto me refiero al mundo. Moisés, con la unción de Dios, fue en contra del príncipe de este mundo, hermano, y no tembló. Nunca tuvo temor porque él había sido embestido de una autoridad del cielo. ¿Cuándo se manifiesta esa autoridad, hermano? No cuando eres fuerte, sino cuando eres débil. No cuando subes, sino cuando bajas. Y no cuando creces, sino cuando menguas. Si tú quieres experimentar la autoridad de Dios en tu vida, tienes que acatar estos principios espirituales. ¿Cuál debe ser nuestra postura en contra de una rebelión, hermano? En contra del ataque a nuestra familia. Pues lo mismo que hizo Aarón. Cuando Aarón le cambió la mentalidad, ahora estaba del lado de Moisés. Y en la rebelión de Coré, él tuvo una participación activa importante, hermano. Moisés le dijo, ve si hace expiación, toma un incensario. Y el hombre agarró el incensario y corrió, hermano. Dice la Biblia que se puso entre los vivos y los muertos para que cesara la mortandad. Necesitamos un altísimo nivel espiritual y demasiada madurez, hermano, para enfrentar los ataques del enemigo. Para usar la autoridad de Dios en asuntos de autoridad, nunca para lucimiento personal. Los hombres más usados por Dios siempre fueron humildes. ¿Qué necesitamos, hermano? Necesitamos cuidar al pueblo. Necesitamos la autoridad de Dios, tal como lo hizo Aarón. ¿Por qué Aarón pudo haber hecho esto, hermano? Ponerse ahí delante de un Dios airado y evitar que la mortandad siguiera, porque su vara había reverdecido. Hermano, el Señor dijo, pongan 12 varas, cada vara representando a una tribu.
y la que reverdezca es el hombre que yo avalo. ¿Por qué las 12 varas iguales? Porque la Biblia dice que delante de Dios todos somos iguales. Hermanos, es una buena noticia. La autoridad de Dios puede estar en ti y en mí si acatamos esos consejos espirituales que yo te estoy dando. La vara de Aarón reverdeció. Y aquí el Señor le está diciendo a Pedro, yo te voy a dar autoridad. Pero hasta ahí Pedro es una caña sacudida por el viento, pero no sería así para siempre, hermano. Después, la vara de Pedro también reverdeció, porque cuando una vara reverdece es símbolo de la resurrección. ¿Quieres tener autoridad del cielo, hermano? Tienes que resucitar juntamente con Cristo. Y cuando estés resucitado con Él, tú sabes que tu vara reverdeció porque el Señor lo hizo, porque en ti ningún mérito hay. Y te voy a decir algo bien duro, hermano. El Señor me estuvo hablando de esto. Si tú no te sometes a la autoridad de Dios delegada en un ser humano, mi hermano, solo serás un cristiano lleno de buenas intenciones. Si no te sometes a la autoridad y tú oras, eres un diablo que ora. Si tú ayunas, eres un diablo ayunador. Si tú lees la Biblia, eres un diablo que lee la Biblia, porque es la simiente de Satanás que a veces tenemos, mi hermano. Y si no, mira la vida de Saulo, mi hermano. Yo pregunto, ¿cuántas veces habremos ido contra la autoridad de Dios al ofender a los hermanos? Mira la vida de Saulo, hermano. Ese hombre va en el camino rumbo a Damasco. Era conocedor de la ley, pero perseguidor. Y cuando va en ese camino rumbo a Damasco, el Señor se le aparece en esa luz. Y mira la actitud de alguien que ha sido impactado por Dios. Él nunca dijo, Señor, muéstrame tu poder. Muéstrame lo que puedes hacer. Muéstrame tu poder y tu gloria. Saulo no dijo eso. Saulo dijo, Señor, ¿quién eres? Porque la autoridad es la esencia de Dios. Hermano, yo entiendo que yo no voy a ir tras el poder de Dios, voy tras su autoridad. Yo no quiero saber qué Dios puede hacer por mí, yo quiero saber quién es Él. Y como consecuencia, Él hará cosas por mí. Saulo, hermano, no le pidió una prueba de su poder, se enfrentó con la autoridad de Dios. Él iba en contra de Dios mismo, porque atentaba en contra de un pueblo, un grupo de personas llamado iglesia, donde la autoridad de Dios había sido delegada en ellos. Y se encontró peleando contra Dios mismo. Si nosotros no vamos delante de Dios y le decimos, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Seremos siempre Saulos de Tarso que se congregan, pero que no avanzan. Esto me lo estuvo enseñando el Señor en la semana. Hoy todavía en la madrugada, a las 3 de la madrugada, fui a Él y dije, Señor, yo entiendo lo que me estás diciendo, pero hay algo que me falta aquí y no sé qué es. Dije, por favor, enséñame, ¿qué me falta? ¿Qué me falta para cerrar este círculo? Hermano, y tú eres testigo que el Señor nos ha estado hablando acerca de los conflictos, ¿cierto? Que estamos hartos de que entramos a un conflicto, salimos y entramos al siguiente conflicto. Entonces, Él vino a mí, hermano, y me dio un entendimiento, pero profundo. Él me dijo, mira el escenario. Hermano, y haz de cuenta que no los veo, pero haz de cuenta que yo estoy viendo. Y yo veo a María y a Aarón haciendo un juicio sobre su hermano Moisés. Yendo con otros hermanos de la congregación a decirles, tengo un conflicto. Mi hermano se casó con una cusita. Eso a mí me causa un conflicto. El Señor me dijo, ustedes le llaman conflicto, yo le llamo pecado. Dijo, ahora mira, y yo, haz de cuenta que estoy viendo a Coré, hermano. Como si estuviera en una congregación con 250 personas, 2 más, diciendo, tengo un conflicto. No estoy de acuerdo con el pastor, como que no nos está guiando como debe. Y eso me dijo, usted le llaman conflicto, yo le llamo rebelión. Y yo te digo de parte de Dios que tus conflictos no son conflictos. Es una actitud rebelde y pecadora delante de la autoridad que Dios ha instituido. Y no le cambies nombre, porque el Señor no va a aceptar ninguno de tus argumentos y ninguna de tus justificaciones. Hemos ofendido a mucha gente. Hemos hablado mal de hermanos.
Hemos tenido conceptos errados y decimos que tenemos un conflicto. A veces queremos tomar posturas como si las personas nos pertenecieran. Yo quisiera estar ahí, yo quisiera atenderlo, yo quisiera hacer esto. No estoy de acuerdo que otras personas lo atiendan. Tengo un conflicto, no. Eres rebelde y pecador delante de Dios. Quiero que ores conmigo. Y que te la bajes toda. Y que dejes de emplear frasecitas que son inventadas, pero que jamás están en la Biblia. Busca en la Biblia la palabra conflicto, búscala. Y cuando la encuentres me la enseñas. Pero busca rebelión y busca pecado. Y verás que siempre ha sido por ir en contra de la autoridad divina. Esa es la palabra que hoy tengo para ti. Dura palabra. Qué fácil es decir que Dios le dio autoridad a Pedro. Qué fácil. Qué fácil es decir tengo autoridad del cielo. Pero qué fácil es blasfemar a Moisés. Querer tener posiciones de privilegio y terminar siendo hombres y mujeres que se congregan, pero rebeldes y pecadores. Esa es la simiente de Luzbel que el Señor me dijo. ¿Cuántos rebeldes y cuántos pecadores estarán escuchando este mensaje hoy? ¿Cuántas veces hemos ido en contra de la autoridad establecida por Dios, como Saulo de Tarso, sin siquiera imaginar que hay una guillotina sobre nuestro cuello que está a punto de caer y estamos a punto de perder todo? Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra. ¿Cuántas mujeres habrá que se congregan que son rebeldes y pecadoras? ¿Cuántos hombres levantan sus manos pensando que agradan a Dios y que en su vida lo único que tienen es un conflicto? Hoy se acaba ese término, no solo aquí, sino en nuestras vidas. Hoy se acaba. Qué fácil justificarse delante de Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos hablas, porque quieres, aún dormidos. ¿Cómo entender esa expresión? Donde vayas yo voy y donde yo estoy tú eres. Falta mucho por decir, Señor. Y puedo decir que falta mucho por arrepentirse. Pero muchas gracias porque tú no te vas a arrepentir del bien que has pensado hacernos. Tú eres perfectamente congruente, Señor. Y nosotros somos como las olas del mar. Yo quiero manifestar la autoridad que tu palabra dice que le diste a Pedro, que es lo mismo que decir que me diste a mí, a mis hermanos, a todos aquellos que son iglesia. Tenemos el mismo estilo de Satanás. Queremos usurpar tu autoridad. Nos quedamos en Jacob. No cambiamos de simiente hasta llegar a Israel. Aunque nos hayan dado muchas enseñanzas al respecto. Yo veo que María y Aarón fueron corriendo, presurosos, al tabernáculo de reunión, seguros que tenían un argumento en contra de tu siervo. La pregunta es, ¿quién los llamó a ellos a juzgar? Lo que llevaba no era argumento, era pecado. Coré lo que llevaba no era un argumento, era rebeldía, rebelión. Aunque tengan buenas intenciones, aunque se hagan las cosas para mejorar,
Gracias por tu palabra, Señor. Yo veo a dos grupos. Y enfrente veo a Moisés, un hombre trabajado aparte, parado en la autoridad divina, consciente de quién es Dios. Un hombre que pudo enfrentar al príncipe de este mundo, porque pudo manifestar esa autoridad del cielo. No cuando sabía hablar, no, sino cuando era tartamudo. No cuando era fuerte, sino cuando se hizo débil. No cuando se creyó sabio, sino cuando se supo ignorante. Altísimo nivel espiritual y madurez, tan necesaria para tu pueblo. No para lucirse. Señor, aquí están nuestras varas. Están listas para reverdecer, para la resurrección. Donde se manifiesta, Señor, lo que tú eres. Porque si no, estaremos llenos de buena intención. ¿Cuánto diablo hay que ora? ¿Cuánto diablo hay que ayuna? ¿Y cuánto diablo hay que lee su Biblia? ¿Cuántos Saulos de Tarso que piensan que están bien, pero son perseguidores? Ellos no ven la guillotina que está sobre sus pescuezos, Señor. Tenemos que ir a ti y en verdad preguntarte en verdad, Señor, ¿quién eres? Dime qué quieres que haga. Dime qué quieres que haga. Pero vamos delante de ti a decirte, Señor, tengo un conflicto. Gracias por decirme que no son conflictos de pecado y rebeldía cuando no nos acomoda algo en nuestra carne. Gracias por tu palabra, Señor. Sí, bien dicho. Buscada en el rincón de oración, con muchas lágrimas, porque yo quiero manifestar lo que tú eres. Hoy no voy a ti a decirte qué puedes hacer por mí, muéstrame tu poder. No, yo quiero conocerte a ti. ¿Cuántas mentes dirán, esto no es para mí? Yo nunca he ido en contra de la autoridad divina. Gracias por tu palabra. ¿Qué más puedo decir a una palabra tan clara, Señor? Cuando nos muestras el escenario, qué bueno sería que nosotros viéramos el escenario de nuestra vida. Hablando con otros hermanos. Veo a Aarón y a María reunidos. Gente que se reúne, que están totalmente equivocados, pero se unen en una misma equivocación, en un mismo pecado. Qué bueno sería ver nuestro escenario. A lo mejor no yendo con otros hermanos a decir, no estoy de acuerdo. No, cuando vamos contigo y tenemos esas ocurrencias de decirte, tengo un conflicto, Señor. No me acomoda en la carne lo que veo. No soy yo el protagonista, no soy yo la protagonista. Nada que decir. Solo que el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Señor le ha dicho a su pueblo. Hoy tu vocabulario se hace más pequeño. Hoy la palabra conflicto queda destituida, borrada. Cámbiala, ponle rebelión y ponle pecado. Es más bíblico. Gracias, Señor. Tú eres el Señor. Te alabo y te bendigo.
Te alabo y te bendigo. Podrías descender en medio de tu pueblo y hay gente que no te vería. Hay tanto irreverente que se congrega. Nos tratan como si fuéramos sus cuates. No saben contra quién pelean ni contra quién se meten. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, mil gracias por hablarme. Aún dormido. Gracias por hablarme. Aún de madrugada. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. En nombre de Jesús de Nazaret.